¿Cómo Bueno, le va? muy bien, muchas gracias. Bueno, teníamos ahí la palabra del entonces candidato a la presidencia de la República, ¿no? El doctor Vázquez, y hablaba de algo que nos parece es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Él hablaba de pérdida de racionalidad por allí, ¿no? El momento llegó del conflicto, se han tomado las medidas y los sindicatos han respondido con la continuidad de los paros. ¿Cómo está viviendo este instante? Y a propósito de esas palabras del presidente, hoy presidente Tabaré Vázquez. Bueno, en realidad creo que no le ha llamado la atención a nadie que el presidente, como siempre, se preocupara por los niños, niñas y adolescentes del país. Realmente en este país hubieron muchísimos días de huelga y se perdieron muchos días de estudio. El estudio está directamente relacionado a los días de clase porque no solamente se adquieren conocimientos, también en las clases se adquieren valores y socialización. Creo que ese aspecto es sobre el que más debemos trabajar. Hoy, en realidad, el Poder Ejecutivo ha presentado un presupuesto nacional fantástico. Yo creo que esta gráfica que ha mostrado siempre el ministro Astori, con lo que está en rojo destinado a la educación, habla por sí sola. 39%. 39% del aumento va para la educación. En estos paros han quedado sin alimentos 250.000 niños uruguayos. En las escuelas de tiempo completo y las escuelas que tienen comedor, los niños comen, los niños se alimentan ahí. Y también se ha manifestado en las asambleas, y le fue dicho al presidente, nos proponen un aumento de 800 pesos, lo cual no es real. El aumento sobre el salario nominal para el año 2016 de un maestro de primer grado es de 2.655 pesos, está en la página de la ANEP, los salarios, y para el que hace 40 horas semanales el aumento para el primer grado es de 4.992 pesos, casi 5.000 pesos. Por lo tanto, un maestro de 20 horas va a pasar a ganar 24.922 pesos, o sea, 25.000 pesos en el año nominales, en el año 2016. En el año 2017 se va a llegar a un 8% de aumento en los salarios y vamos a estar bordeando el 5% a la mitad del periodo para llegar al 6% sobre el final del periodo, como lo dijo el presidente de la República. Ahora, ministra, ¿y por qué este escenario de conflictividad entonces? Bueno, en realidad... Porque la propuesta parece ser importante en materia económica. Exactamente. Yo creo que más allá del salario, que es una propuesta importante, que debe darse a conocer con lealtad hacia todos los afiliados, hay también... ¿Por qué dice, discúlpeme, por qué dice con lealtad? Porque en realidad si una persona le dice al presidente de la República me están aumentando 800 pesos y le están aumentando 2.655, la persona está equivocada. Ajá. Entonces, en realidad debemos manejar las cifras correctas. Y el otro problema que también debemos abordar es que la enseñanza tiene muchísimos otros problemas que no son solo salariales. Tiene problemas en la propia estructura y diseño de la enseñanza. En primer lugar, hay un abandono muy importante en el nivel medio de enseñanza porque está estudiado que en los 3 primeros años, o sea, en lo que nosotros llamamos el primer ciclo de enseñanza media, entre faltas del docente, paros o dificultades para dar clase, en los 3 años se pierde un año entero. Por lo tanto, el problema de la extraedad dado en la enseñanza secundaria es un problema verdaderamente muy real. Nosotros visitamos el centro CECAP de Montevideo, donde hay chicos que abandonaron la enseñanza secundaria y que están haciendo talleres y una manera de reinsertarse nuevamente en la enseñanza. Cuando uno le pregunta por qué no fue más al liceo, es porque no le interesa, porque se aburre, porque no entiende, y eso ha sido tomado también muy jocosamente por los sindicatos, diciendo que no son payasos los profesores, lo cual es cierto, pero cuando hay una deserción estudiantil, tenemos toda la sociedad que replantearnos de qué manera debemos transmitir valores y debemos transmitir conocimientos. Todo el mundo entiende
que el siglo XXI para transmitir, para incorporarse en el mundo del conocimiento tiene muchísimas herramientas, ¿verdad? Desde Internet hasta el plan Ceibal en las escuelas, pero que sí hay algo que es insustituible en la relación de un niño o un adolescente con un adulto, que es los valores que se le enseñan, el respeto, la necesidad de escuchar y la tolerancia. Ahora, ministra, y en realidad esos valores los tenemos hackeados por parte también de actores adultos, ¿no? Ministra, ¿no hay responsabilidad de la administración también? Porque llevamos ya el tercer gobierno del Frente Amplio. No quiero contar lo que viene de atrás. ¿No hay responsabilidad también allí? Bueno, yo le puedo decir que llevamos el tercer gobierno y si le comparo con otros países, mire el tercer gobierno lo que aumentó para el Uruguay en educación. Desde el año Yo no tengo duda en eso. Yo lo que hablo claro. del tema de la formación de los docentes, la formación de los chicos. Bueno, yo creo que en la formación de los docentes que se ha invertido mucho dinero, es verdad, se ha invertido mucho dinero, se ha aumentado mucho lo que tiene que ver con lo que se destina a formación docente, se debe insistir más en los valores y cómo se trabaja con los alumnos. En realidad no debemos olvidar que un profesor o un maestro que va a ganar en el año, que ahora está ganando 22.000 pesos nominales y va a ganar 24.700 en el año que viene, de acuerdo a lo que se ha visto, ese maestro trabaja 20 horas en la mañana y trabaja otras 20 horas en la tarde. No nos olvidamos tampoco que tiene que dedicar tiempo extra en su casa, como lo dedica usted para preguntarme a mí, fuera del programa, para saber por dónde va la educación, porque no le pueden pagar solo el tiempo en el que estamos debatiendo acá. Está claro. Entonces, es real que los docentes merecen una carga horaria mayor y que merecen una muy buena retribución, pero creo que el equilibrio que ha dado el país en estos momentos en un presupuesto que es verdaderamente muy bueno, tiene que ser atendible, y que hay mucha gente que trabaja todos los días y se siente muy incómoda cuando no la dejan trabajar, cuando la obligan a hacer un paro, cuando no puede, sabe que trata distinto al estudiante del sector privado que al estudiante del sector público, y eso le cuestiona su ética, le cuestiona la moral a un profesor. Ministra, 24.700 no es mucho dinero, ¿no? Para alguien que debería tener dedicación absoluta. Pero si tiene dedicación absoluta, si trabaja 40 horas, en realidad pasa a ganar 49.686 pesos. En el año 2016, 50.000 pesos, que en realidad no es un gran sueldo. Nadie dice que sea un gran sueldo. Ese que es el grado 7. Ese es el grado 1, 40 horas semanales. Le puedo dejar guardado. Y el máximo, y el grado 7, por ejemplo, le agradezco. El grado 7, por ejemplo. Está ahí. Ahora se lo dio a usted. Se lo devuelvo. O sea, Sí, cuéntelo. El grado 7 tenemos por aquí, estamos hablando de tengo 78.000 pesos. En este caso, en 40 profesor horas primer semanales. ciclo, tiempo 40 extendido, horas semanales, claro, en tiempo extendido y 40 horas semanales. Ministra, hablando del conflicto, usted dijo que es optimista en que se va a solucionar en las próximas horas. ¿En qué se basa? Porque lo que se ha visto hasta ahora ha sido una escalada. Se ha visto una escalada, en realidad me baso en la capacidad de diálogo que tiene el Poder Ejecutivo, siempre abierto a conversar, en que de alguna manera, si bien es lógico que el PIT-CNT cuestione la medida de esencialidad, también llama a los sindicatos de la educación a reflexionar, porque, como lo ha dicho el presidente, en el mismo momento los sindicatos depongan las medidas, se levanta la esencialidad y se hace una mesa de diálogo. En realidad, hemos visto que hay una exacerbación de consignas y de dichos y comparaciones que el gobierno sin duda no merece, no porque yo lo integre, sino porque hay contextos nacionales e internacionales que nos permiten un presupuesto aumentado con una importante dedicación a la educación, que lo hubo en todo del 2005 a la fecha.
En realidad, antes del 2005, el maestro a pesos constantes estaría ganando menos, alrededor de 10.000 pesos, si no se hubiera Entonces, ¿qué pasa? ¿No mejorado reconocen el esfuerzo que ha hecho el Frente Amplio? Yo creo ¿Cómo se que lee no, esto? ahí está, yo creo que Porque no se uno cree que reconoce. los docentes quieran estar haciendo Claro, este conflicto. yo ¿No? No lo están pasando creo bien. que no se reconoce el esfuerzo, creo que es verdad que el salario no es bueno, es verdad que los salarios hay que mejorarlos, pero la posibilidad del país es la que tenemos ahí y creo que es un muy buen avance. ¿Este es el máximo que se puede dar? Ese es el máximo que se ha planteado para los primeros 2 años de gobierno, porque en realidad todo el presupuesto está encarado fundamentalmente a este primer periodo, visto que el mundo es muy cambiante, y más el mundo en materia económica viene cambiando prácticamente no día a día, sino minuto a minuto. Ministra, cuando usted habla de los adjetivos que se están manejando y que no le cae bien al gobierno, se debe referir a cuando los califican de neoliberales y pachequistas. Claro, Neoliberal porque no dan el aumento que piden, y pachequista Claro. por las medidas de esencialidad. Es Ahora, cierto. ustedes quieren seguir dialogando. ¿Cómo se hace para volver atrás? Y lo que le Porque decía, eso en realidad es volver complicado. atrás es en el mismo momento que se dejan sin efecto las medidas, cae la esencialidad. Todos estamos dispuestos a, primero, centrar la educación en los niños y en los jóvenes. O sea, no podemos hablar de que vamos a pasar 60 días donde los niños no tengan clase, donde los padres pierdan, porque en realidad se habla de que no es un servicio esencial porque no afecta a la seguridad. Y sí afecta a la seguridad entendida en el sentido amplio que debe tener un hogar de donde están sus hijos, y sí afecta la salud, la educación de una persona, sí afecta derechos de primera generación como es la educación. O sea, se afecta. Un hogar tiene que poder saber cuándo y dónde está su hijo y dónde lo deja. Y en realidad todos sabemos el trastoque en la vida familiar que significa los paros en la educación. Creo que el compromiso debe ser del gobierno por un salario lo más justo posible. No quiere decir que los maestros y los profesores no merezcan más. Merecen mucho más, pero lo que se puede hoy es esto. La contrapartida es el trabajo sin medidas de lucha después que usted acuerda un salario. Si acordamos algo, después... Ahora, la declaración de esencialidad está sobre la mesa, si la declaración existe y hoy no están trabajando, o sea que no se está cumpliendo. ¿Cómo va a ser para cumplir con la esencialidad? Bueno, en realidad tiene plazos para cumplirse. Estamos en pleno diálogo, todos con las puertas abiertas para conversar. Creo que la Central de Trabajadores ha hecho una muy buena declaración y esperamos que en las próximas horas todos pongamos nuevamente las cosas en su lugar. ¿Y las sanciones, ministra? ¿Y las sanciones? ¿Corren? ¿Siguen corriendo? ¿O será factor de negociación? En realidad no es factor de negociación los descuentos anteriores, pero sanciones, si se depone la medida, por supuesto que no va a haber. Que se puede. Claro, Ahora, ¿cómo usted tomó el hecho de que se hace esta propuesta, sacamos la esencialidad, se levantan los paros, y la respuesta es que el paro del PIT está previsto para mañana y que hay liceos ocupados y que se habla de que sí el conflicto a nivel de primaria y secundaria y UTU? O sea, ¿se sorprendió con esta respuesta? ¿Esperaba esto o creía que había una oportunidad de salir adelante? Bueno, mire, en realidad yo esperaba que el viernes, una vez que se firmó con la participación de tantas personas un acuerdo, todos, por lo menos en lo personal y en lo de muchos ministros, venimos del mundo sindical. Cuando fuimos dirigentes sindicales, en realidad siempre fuimos respaldados por nuestros gremios. Si no, dejábamos de ser dirigentes sindicales. Claro. A mí me llamó muchísimo la atención que después que los dirigentes firman, las bases se rebelen. Me llamó la atención. No es de mi época, yo ya soy una mujer madura, muy madura, así que me tengo que acostumbrar a tiempos nuevos donde las reglas de juego son otras. Ahora, en el acta está claro que dice que la propuesta debe ser considerado por los órganos competentes de cada parte. Claro. O sea que quedaba a referéndum de la claro. Asamblea. Sí, sí. Y lo que Pero ocurrió... digo, yo fui secretaria general de la Asociación de Docentes Universitarios y en realidad firmé mucha cosa que siempre fue refrendado. Pero entonces usted piensa que esta gente que firmó acá no tiene representatividad. No, yo no voy a cuestionar la representatividad. Yo digo,
en realidad lo que se vivía antes era que cuando uno firmaba algo tenía el respaldo. A mí verdaderamente me llamó la atención. Que me llame la atención debe ser porque, claro, ahora, era ministra, otra época. Ahora hay que acostumbrarse a que son las... No, ¿cómo le voy a decir yo a un representante gremial lo que tiene que hacer? Yo lo que digo es que en lo personal, de la misma manera que el ministro de Trabajo, que está haciendo todos los máximos esfuerzos en el diálogo, que todo el mundo está dispuesto a conversar, y con la resolución del PIT-CNT creo que hay un ámbito favorable para que el diálogo sea fructífero, claro, uno se puede preguntar y también, se ministra, llegue a un acuerdo. Que con estos representantes sindicales que usted comenta, no fueron tenidos sus opiniones por las bases, van a seguir negociando. O sea, ¿qué grado de representatividad tienen en la práctica? Siempre vamos a seguir negociando con las personas que los sindicatos elijan. De la misma manera que vio que ellos piden que renuncie Murro, que renuncie yo, que no soy persona grata, y mientras el presidente no me pida el cargo, yo estoy. Está bien. Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT. Nosotros, en realidad, siempre estamos dispuestos a hablar con el que los trabajadores elijan. Bien, el presidente de la República hablaba acerca de que no se respetó un acuerdo firmado el viernes, ¿no? Pero desde el PIT-CNT nos dijeron que el presidente cometió una imprecisión. Era un preacuerdo, no un acuerdo lo que se firmó el viernes. Bueno, impresión. Es más, dijeron el presidente está mal asesorado. Bueno, en realidad yo lo que firmaba, los preacuerdos, lo que se firma por tantos dirigentes como es lo que ustedes tienen ahí, en general, por lo menos en mi época, las bases aceptaban, porque el dirigente ya va con una discusión con su gente donde sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. En realidad, los docentes pedían 30.000 pesos, llegan a 25, creo que cuando se pide 30 se sabe que a esa cifra no se va a llegar y que es el máximo deseable y que yo los entiendo y que si el país pudiera deberían dárselo, porque la profesión docente es una profesión muy importante, es la que nos construye a todos y cada uno de nosotros y construye a los chicos que van a ser el futuro de esta patria, o sea que realmente que merezcan mejor salario, nadie lo discute. Ministra, pero no centremos solo el tema en el salario, ¿no? La declaración de la esencialidad ha sido fuerte porque hacía 35 años que no se declaraba la esencialidad. ¿No fue una medida, no creo que fue una medida un poco extrema de parte del gobierno? O sea, que dejó sin salida un poco el gobierno. ¿No cree que está embretado el gobierno en esto? Bueno, yo creo que no, en la medida de que el gobierno la pensó, el gobierno está dispuesto a seguir conversando y también ha dicho que con reglas de juego claras es una medida que se va a retirar. Porque mire, mire lo que pasa. Hay docentes que no estaban adhiriendo a los paros que se estaban realizando, pero desde el momento que se declara la esencialidad, empezaron a adherir, digamos, como reacción a eso. ¿No se alimentó esas estrategias de lucha eterna, de izquierda extrafrentista? ¿No está manejándose eso? Bueno, también? Puede ser, pero yo creo que en realidad ha sido una instancia de reflexión sobre la importancia que tiene la educación en el país. Es muy importante. La declaración de esencialidad. Claro, indica la importancia que se le da a la formación de los niños y niñas uruguayos, la preocupación porque los días de clase sean los que están establecidos en el calendario docente, la preocupación porque en los primeros 3 años del ciclo medio no se pierda un año entero, porque eso verdaderamente altera todo el funcionamiento incluso de que no existan adecuados edificios para la enseñanza, porque tenemos chicos que después de la edad normal en la que deben egresar siguen estudiando porque tienen muy pocos días de clase. Ministra, la Asamblea de Maestras fue muy grande ayer. Sí, sí. ¿Qué opinión le merece? Porque había mucha gente allí, había casi 2.000 maestros. Sí, sí. Yo creo que en realidad puede haber estimulado sin lugar a dudas la medida, que no es una medida simpática, lo entiendo, ¿no? Puede haber estimulado la participación y creo que es bueno que la participación
sea aprovechada para entender bien cuál es la propuesta y para entender también que el rol del docente es fundamentalmente el que la sociedad le pide, que es el de dar clase y ocuparse de los ¿Usted cree que hay factores, directamente hay factores políticos en todo esto? Creo que puede haber, sí, en todo, ¿En qué en sentido? todas las medidas, bueno, en todas las medidas sociales hay factores políticos. Ajá. ¿Esto va más allá de lo puntual? Porque está hablando de reformas en la educación, Claro, a mediano y yo largo creo plazo. yo ¿Pasa creo que por ahí? va más allá del salario porque es necesario abordar una transformación educativa, porque hace mucho tiempo que venimos hablando de que hay que transformar la educación, de que hay que tomar otras medidas para que no exista una deserción tan importante como la que existe a nivel de la enseñanza media. No es solo el salario lo que estamos discutiendo también la necesidad de transformar la educación, de ir a más horas ¿Esta es una pulseada clave, en cada ministra? centro. ¿Esta es una pulseada clave? ¿Esta es una jugada a largo plazo? Yo creo que si es a largo plazo, no hay duda, no la llamaría pulseada, la llamaría poner las cartas sobre la mesa de cuáles son las necesidades que tiene el país en materia educativa. Hay un y tira-afloje muy grande ahí. las vamos, Uno lo estamos, interpreta así. bueno, si lo interpreta así, nosotros estamos dispuestos por los niños y las clases y los días de clase aflojar todo lo que sea necesario. Si yo recuerdo cuando se habló de su designación al frente de la cartera, se decía que usted era una mujer que estaba acostumbrada a negociar con los sindicatos y le había tocado negociar en épocas muy duras, ¿no? ¿Ese momento llegó? Bueno, en realidad, no sé si llegó o si lo habré hecho antes. Yo creo que es un momento muy difícil porque en realidad la educación es algo que nos importa a todos los uruguayos. Sí. Si bien los docentes dicen que de educación no sé nada, lo cual es cierto, por eso valoro tanto que ellos vayan a dar clase y Claro. tengo gente que sí sabe de educación. Pero me parece que sí es un momento clave en el que Ahora, el país va a invertir muchísimo dinero, el país va a invertir mucho dinero en priorizar la educación y por lo tanto el país y todos los ciudadanos y los que tenemos cargo de responsabilidad política tenemos la responsabilidad de que esta inversión vaya acompañada de ¿Y estos días que resultados. se han perdido y se están perdiendo, se recuperan? Usted comentó en una entrevista en El Observador, si hay que seguir hasta Navidad, seguimos Y hasta yo creo Navidad. que debe recuperarse, ¿no? Porque en realidad los días de clase es una de las cosas que estaba en el acuerdo, los días de clase se deben respetar. Ministra, ¿y esperaba una reacción tan fuerte en contra, digamos, de los sindicatos? Era esperable, pero dentro del Frente Amplio ha habido reacciones muy fuertes también en contra de la medida esta de esencialidad, que va más allá de lo que usted plantea de hacer un debate sobre el tema. No, en realidad no si lo esperaban, no lo esperaba. No lo esperaba. No lo esperaba porque los mismos sindicalistas lo han dicho, ya se había expresado por parte no solamente del presidente, del doctor Tabaré Vázquez, sino del vicepresidente Raúl Sendic, la preocupación por pérdida de días de clase de niñas y niños uruguayos. Creo que querer la educación es querer que se dé clase y es querer que los niños estén en ámbitos educativos. No se puede educar sin tener contacto de docente con alumno, se pueden utilizar todas las herramientas que el país ha puesto a disposición, el plan Ceibal, seguir en la educación secundaria con las computadoras, con las Magallanes, enseñar cómo se debe incorporar el conocimiento y qué tiempos que son distintos para cada chico, pero la relación con el docente es insoslayable, no se puede perder y por lo tanto eso se da en el aula y eso se da en las clases. Ministra, el presidente habló acerca de que había una posibilidad de obtener fondos del INEFOP, del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Se puede establecer eso? En realidad... ¿Cuánto dinero hay disponible, no? No le puedo decir la cifra, lo que sí es que el INEFOP contrata docentes de la educación pública para trabajar con trabajadores o potenciales trabajadores. Es una manera, reiniciado el diálogo que se puede el presidente lo puso para estudiar. Lo que sí necesitamos para eso es restablecer una mesa de diálogo.
que creo que es lo más civilizado a lo que podemos aportar todos. Pero para hacer eso hay que modificar la ley también de creación del INEFOP. No se puede echar mano ahí, ¿no? No es echar mano, ¿no? Es que los docentes de la enseñanza pública siempre son los que trabajan para el INEFOP. Ajá, o sea que por ese lado puede haber una distribución distinta, mayor carga horaria. En realidad la carga horaria, lo deseable sería que todos tuvieran 40 horas semanales, ¿verdad? El cupo de 40 horas semanales no es el que todos deseamos, no solo porque por las dificultades que pueda haber en conseguir los docentes, sino por las dificultades económicas para aumentar a todos a 40 horas semanales, pero sí, no hay duda que sería lo deseable. Y si este estado de cosas continúa, ¿el gobierno tiene pensado un plan B, digamos, de pedir apoyo político a la oposición, por ejemplo? Bueno, en realidad, yo para pensar lo peor siempre trato de pensar primero en lo mejor y de que vamos encaminados gracias a lo que ha sido la resolución que ha adoptado el PCNT. Yo aspiro... Una de cal y otra de arena. Bueno, pero así es la vida, ¿no? Y esta cal y esa arena la vemos como una buena señal en la que podemos empezar a caminar juntos. Ministra, le quería plantear también un tema que ha estado sobre la mesa en los próximos días y al cual nos vamos a referir más adelante en Código País, y es lo que tiene que ver con la situación en el INAU. Yo le he preguntado hoy por repercusiones políticas, ¿no? En lo que respecta al conflicto que estamos viviendo. Y el dirigente José Lorenzo López, bueno, le acusó a usted directamente de incidir en su procesamiento y en el de sus compañeros, ¿no? Y lo decía de la siguiente manera, a propósito de operaciones políticas. Está claro para nosotros que acá ha habido un operativo político al más alto nivel que busca la destrucción de nuestra organización sindical y que en definitiva se buscó por un lado que por todos, me parece que por la gran mayoría de la gente se entiende que es absolutamente exagerado, ¿no? Bueno, todo esto se daba en un contexto en el cual fue usted muy dura en una columna, habló de matones, ¿no? En realidad, sí. La verdad que yo en general no escribo en no tengo columna en la que escriba habitualmente, pero el hecho me pareció realmente repudiable y invitada a escribir en el semanario Voces, así lo hice, y creo que es una situación de la cual todos habíamos oído hablar, y la constatación de los hechos verdaderamente me consternó. Creo que los adolescentes que están privados de libertad son adolescentes que han cometido faltas y faltas graves, pero la privación de libertad no puede ir menoscabando la dignidad de un ser humano. Y me parece que no tengo ninguna influencia ni opinión sobre ese movimiento sindical porque no he trabajado nunca con ellos. Con los sindicatos con los que me ha tocado trabajar me alcanza ya y me sobra como para meterme con el sindicato del INAU. Bueno. Fue una columnita de lo que me pareció la conducta de un sindicalista que en realidad... le repito que me deja mucho que desear como sindicalista porque no se puede mirar una situación de ese tipo sin hacer nada o sin detenerla. Toda la situación me pareció muy mal llevada, hasta la propia preparación de un lugar donde se deja una baldosa con chicos que, lógicamente, la persona que está privada de libertad lo que quiere es conseguir la libertad. Bueno, ¿no? Ministra, a partir de ese hecho. Vamos a llamar a Ogue, por favor, que está por ahí, a ver qué nos preparó Ogue. ¿Qué tiene Ogue para todos? Ya me tiró con todos los sindicatos, con los míos y los ajenos. Buenas noches, ¿cómo le va, ministro? ¿Qué tal, Ogue? ¿Cómo está? A ver. Prepárese, es una foto de la realidad, ¿no? Del día. Es una foto del día. A ver, Ogue, a ver. Del día. Más que una foto es una ilustración, ¿no? Alguien dijo el otro día que yo editorializaba. Sí, bueno, no siempre es la intención, pero en este caso es lo que no es la intención, pero en los hechos, como decimos los periodistas, ¿el hecho cuál es? Bueno, ministra, muchas gracias por haber estado en Código País. Por favor. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Y con vuestro permiso será hasta la próxima, si usted me permite, me voy con Gabriela Santini porque